Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado 28 de agosto, queridos hermanos, día de San Agustín de Hipona. Ayer celebrábamos a su madre, Santa Mónica, unido a ella hoy la fiesta de Agustín, porque definitivamente, sin tantos ruegos y oraciones de Santa Mónica, Agustín no habría llegado nunca a dejarse seducir por el Señor y abrirse a la gracia. Se termina esta semana 21 del tiempo ordinario. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses continúa la consigna de ayer, que era seguid adelante, junto a la de hoy, que es seguir progresando. Una comunidad tiene que crecer porque siempre es débil e incipiente su seguimiento de Cristo. Si ayer las recomendaciones se referían a la vida sexual, hoy tratan de la caridad fraterna, que también tiene que mejorar. Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, dice Pablo. Aunque todavía no se ha escrito el Evangelio, Pablo ya lo está predicando con las palabras que todos recordaban del Maestro. Y hay detalles concretos de ese amor fraterno que Pablo sabe muy bien conviene recordar a una comunidad. Mantened la calma, ocupándoos de vuestros propios asuntos y trabajando con vuestras propias manos. Toda comunidad cristiana, sea la familiar, o la religiosa, o la parroquial, o la diocesana,
puede hoy sentirse interpelada. Pablo nos decía, os exhortamos a seguir progresando, y en concreto en la vida fraterna. Esa es la enseñanza que más veces nos pone delante la palabra de Dios. No olvidemos que es el principal mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Por desgracia, la experiencia nos dice que la fraternidad es el campo en que más faltamos y por tanto en el que más necesitamos esforzarnos en el camino de conversión continua. Aceptemos las recomendaciones concretas de Pablo. Mantener la calma, la paz en la comunidad, tratando de resolver las tensiones, no meternos en los asuntos de los demás, que por cierto no es lo mismo la corrección fraterna o la corresponsabilidad que el estar simplemente metiéndonos en todo. Además, trabajando con nuestras propias manos, para que no haya pereza, para que aprovechemos también de buena voluntad los talentos de los demás como los demás aprovechan los nuestros. Y a propósito de talentos, hoy el texto con el que terminamos la meditación del Evangelio de Mateo nos habla precisamente de una parábola donde Jesús hace referencia a ellos. Ayer y antier hablábamos de la vigilancia que debe caracterizar a los cristianos ante la venida del Señor. Después de las parábolas del ladrón, de la vuelta del amo, de las jóvenes que esperan al novio, hoy Jesús nos hace ver que todos hemos recibido un don de Dios. 5, 2, 1, eso no importa. Todos hemos recibido algo. Dios es libre y sorprendente a la hora de conceder su gracia. Lo que cuenta es si cada empleado ha trabajado o no, si le ha sacado rendimiento a ese capital que se le ha encomendado o no. Y escuchamos las mismas palabras de alabanza al que recibió 5 que al que solo recibió 2. En cambio, el siervo perezoso es acusado no de haber malgastado o robado, sino de haber perdido el tiempo por no haber hecho fructificar aquel talento, al menos con los intereses del banco. Por eso la consigna parece nuevamente resonar: estar en vela, porque no sabemos el día ni la hora. Y cuando venga el Señor a pedirnos cuenta de los talentos que nos dio, ¿qué cuentas le vamos a dar del uso que hemos hecho de ellos? Pensemos en los dones naturales que hemos recibido: salud, inteligencia, habilidades. Algunos son artistas, otros líderes, algunos tienen una simpatía abundante. Sacamos provecho de esos talentos. ¿Los sabemos utilizar para bien de la comunidad o los escondemos por pereza, por una falsa humildad? Nos quejamos de que no hay quien cante en misa, sabemos tocar guitarra, vamos a misa, pero no cantamos. Nos quejamos de que el sonido del templo no es bueno, resulta que somos técnicos en sonido, conocemos a alguien que nos puede ayudar, pero eso no me toca a mí. Criticamos al que proclama la palabra porque está muy chico, porque está muy viejo, porque lee mal, resulta que no queremos ir a leer. Decimos que siempre son los mismos de siempre los que hacen las cosas en la iglesia, siempre los mismos los que recogen la colecta, los mismos los que dan la comunión, los mismos los que están ahí sirviendo al sacerdote, sea quien sea. ¿Y quién nos ha dicho que nosotros no podemos servir? Jesús también quiere que los dones sobrenaturales que Dios nos ha dado sean bien utilizados. Ya Israel había tenido, en comparación con otros pueblos, gracias muy especiales como pueblo elegido de Dios y que no supo aprovechar. Y nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos todavía más gracias y dones. Porque Cristo Jesús, como Salvador y Maestro, nos dio el don del Espíritu, la palabra del Padre, la comunidad eclesial, la fe, los sacramentos. ¿Qué fruto les estamos sacando? ¿Se nos podría acusar de apatía o de pereza? ¿O de excesiva prudencia como el tercer siervo? ¿Qué es lo que podríamos llamar un pecado de omisión? No se trata de arrepentirnos solo de hacer el mal, sino también de dejar de hacer el bien.
como el árbol del que se esperan frutos, y no solo apariencias. No sabemos cuántos años más nos quedan de vida, ni cuándo seremos convocados a examen. Pero todos deseamos que el examinador, que el juez, nos pueda decir las palabras que Él guarda para los que se han esforzado por vivir según sus caminos. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.